Este año sería el año donde la revolución de los juegos de pelea se haría sentir en la consola. Con el éxito de juegos como Street Fighter 2 y su excelente port para la Super NES, Takara aprovecharía este boom en el mercado para traer uno de sus juegos más populares a la consola. Es así como pudimos ver un port de Fatal Fury King of Fighters, pero el juego estaba lejos de ser un port perfecto. En vez de utilizar un sistema de 2 carriles para mover a los personajes, esta versión solo utilizaría un carril, además de otros cambios como la eliminación de las peleas 2 contra 1. Al final, el juego no robó mucho del mercado de Street Fighter, pero sigue siendo un juego bastante curioso de la época. Sin embargo, más allá de la fiebre de juegos de pelea, Nintendo tenía un proyecto que nos agarró a todos por sorpresa. Un proyecto que definiría cómo la Super NES podría competir por muchos años, tecnológicamente hablando. Debemos recordar que si bien los gráficos 3D basados en polígonos se habían utilizado en los 80, la potencia requerida para realizar videojuegos complejos utilizando esta técnica era inmensa. Inicialmente veríamos juegos de wireframe vectorizados como Battlezone y Star Wars de Atari. Juegos complejos con polígonos de cara plana como Winning Run de Namco o Hard Driving de Atari fueron juegos que se vieron a finales de los 80 en los arcades, pero nunca en casa. Una desarrolladora de nombre Argonaut Software, fundada en 1982, había lanzado un juego usando wireframe vectorizados, de nombre Star Glider. Lanzado en 1986 y apalancándose del poder de la Amiga, hicieron posibles juegos de este estilo en casa con ports a otros sistemas. El juego era un deleite gráfico como ningún otro. También tendría una secuela llamada Star Glider 2, lanzada en 1988, esta vez utilizando gráficos poligonales con caras planas. El estudio contenía un talento impresionante, incluyendo a Dylan Cuthbert, un programador de 16 años tan prometedor que logró realizar una demo de un juego de gráficos de wireframe vectorizados en la Game Boy y la NES, algo que parecía imposible. El demo de Game Boy llegó a ver la luz del día en Japón, posteriormente en 1992, en un juego con el nombre de X. Reconociendo el potencial de la tecnología que habían desarrollado, Argonaut se propuso traer un juego a la NES que tuviera el mismo estilo gráfico. El trabajo brindó frutos cuando tuvieron la oportunidad de demostrar a Nintendo en sus oficinas de Japón sus experimentos. Nintendo estaba impresionada, pero con la ya pronta obsolescencia que se enfrentaba la máquina de 8 bits ante la competencia de 16 bits, optaron mejor por usar un sistema más poderoso que acomodara bien el motor gráfico de Argonaut.
y es por ello que se decidió redireccionar el desarrollo del juego a la Super NES. Pero a pesar de que la nueva consola de Nintendo era más potente que la anterior NES y además poseía características como el modo 7 y chips disponibles como el ya mencionado DSP, incluido en juegos como Pilotwings y Mario Kart, la Super NES no era la máquina diseñada para el 3D que Argonaut requería para alcanzar su gran objetivo, y por eso desarrollaron un plan aún más ambicioso. Argonaut, entendiendo las capacidades de expansión en potencia que poseía la Super NES por medio de chips en cartuchos, le propuso a Nintendo que podrían superar lo que habían logrado en sus prototipos si los dejaban diseñar un chip dedicado para 3D, algo que ya querían hacer para la versión de NES. Este chip le daría a la Super NES la capacidad de realizar lo imposible: polígonos en tiempo real en una consola de 16 bits a una velocidad jugable. Nintendo, viendo el potencial tecnológico del proyecto y el talento en ingeniería que el estudio poseía, aprobó la propuesta. Y fue cuando empezamos a ver cómo el proyecto no solo empezaría a producir un chip sumamente poderoso que haría posible muchos de los juegos más populares de la consola, sino una nueva franquicia que aún hoy es amada por todos los videojugadores: Star Fox. Adelantándonos de nuevo a 1993, vemos como el 26 de marzo finalmente sale en Norteamérica este increíble juego, junto al muy famoso chip Super FX. El chip contaba con una velocidad de reloj de 21.4 MHz, pero en realidad solo la mitad era utilizada internamente en la primera versión del chip. Luego el mismo tuvo una revisión que sí permitiría utilizar toda la velocidad de 21.4 MHz. La cantidad y tipo de instrucciones que soportaba el chip nunca fue modificada por cuestiones de compatibilidad, pero sí hubieron optimizaciones que utilizaban más pines y direcciones de memoria, lo cual permitía al chip acceder a más cantidad de memoria interna de la Super NES. Gráficamente, el chip permitiría a la Super NES renderizar cientos de polígonos de caras planas, con colores planos o simples texturas. También soportaba la utilización de bitmaps escalados usados en láser o asteroides en el juego Star Fox. En materia puramente 2D, el chip aceleraba grandemente los efectos scaling y stretching en sprites, efectos que veremos en juegos que saldrían más adelante en la Super NES. Obviamente, el introducir este chip a los juegos incluiría un costo adicional considerable, así que los desarrolladores debían pensarlo muy bien, ya que los juegos con este chip solían tener un precio mayor al de otros juegos sin chip, para mantener un margen de ganancia saludable. Como detalle curioso, muchos de los juegos que utilizan el chip tienen contactos adicionales en el cartucho. Si tienes cartuchos de la Super NES, revisa tus juegos que usan el chip y seguramente tendrán 2 líneas en cada extremo de los contactos. Sin embargo, muchos de los juegos posteriores a Star Fox no usaban esos contactos extras para nada. Star Fox es un juego alucinante para la época. Era un shooter en riel donde controlas a Fox McCloud, un zorro antropomórfico con sus colegas Sleepy, Peppy y Falco, para salvar al sistema Lylat de las garras de Andros. Sus impresionantes gráficos nos dieron una probada en una consola casera de lo que sería el futuro del 3D en los videojuegos. Y a pesar de que el juego corre a unos infames 10 frames por segundo, es bastante divertido, con distintas rutas y formas de pasar el juego que le daban una buena cantidad de rejugabilidad. Pero te preguntarás, ¿por qué animales y no humanos como en otras óperas espaciales como Star Wars? Pues fue una idea del mismísimo Shigeru Miyamoto,
el desarrollador estrella de Nintendo, quien colaborando con Argonaut manifestó que la idea de usar manos no era algo que le interesaba. En cambio, Miyamoto una vez más utilizaría sus experiencias personales como fuente de inspiración. En su infancia en Kioto, recordaría los momentos que pasaba visitando los caminos sagrados de la Fushimi Inari, un santuario donde se venera al Kitsune o lobo sagrado de la antigua religión japonesa del Shinto. Agregando a la idea de Miyamoto, Takaya Inamura, el diseñador de los personajes del juego, tomaría otras figuras sagradas del folclore japonés como el pájaro y la liebre. Además, una mascota de un miembro del equipo de desarrollo, un sapo. Y así nacieron los personajes del juego, además de sus personajes de soporte y enemigos. Para acentuar esta dirección de diseño, la portada y material promocional del juego se usaron los ya famosos peluches de los personajes, y esto hacía que el juego resaltara entre los demás juegos de Super NES de la época. Era imposible no ver la caja y el cartucho de Star Fox cuando ibas a las tiendas o alquilabas juegos. El juego fue recibido positivamente por la prensa y el público, haciéndolo un éxito total, logrando vender unos 4 millones de unidades, según Argonaut. Esto cementaría la franquicia para el futuro, haciendo particularmente a Fox y sus amigos una de las mascotas preferidas de Nintendo. Si bien el juego hoy tiene sus detalles técnicos debido a las limitaciones tecnológicas de la época, sigue siendo un juego digno de revisitar y elogiar en la historia de los videojuegos, ya que marcó un precedente de lo que serían los videojuegos en las generaciones posteriores. Una joya sin duda de la Super NES. Pero apenas comenzábamos el año. Justo después tendríamos la versión de Super NES del segundo juego donde Yoshi es el protagonista, Yoshi Cookie. Un juego rompecabezas que inicialmente no se pensó como un juego de Yoshi, sino que se llamaba Hermética y fue diseñado por David Knoll. Cuando Nintendo compró la licencia del juego, lo renombró a Yoshi Cookie para darle más alcance en el mercado, y cambiarían la temática del juego a usar Mario y Yoshi como personajes. El juego lo define su simplicidad y adictividad, y a día de hoy su edición especial es considerada sumamente rara, costando cerca de los $2.000. Konami seguiría demostrando su maestría a la hora de hacer buenos juegos, y esta vez nos traería Cybernator. Un juego de acción lateral donde controlábamos a un inmenso robot y lucharíamos intentando sobrevivir a una guerra desatada por los pocos recursos naturales restantes en la Tierra. El juego era otra genialidad gráfica de Konami, con cantidad de sprites y enemigos, una acción vertiginosa pero un poco más controlada debido al sistema de control. La dificultad del juego estaba muy ajustada y el juego contaba con 2 finales, uno malo y otro bueno. Para ver el bueno tenías que terminar el juego sin fallar ninguna misión. Es un juego que de salida no fue tan popular, pero es considerado una joya del catálogo de la Super NES. Hey, it's David Jaffe, game developer of Twisted Metal, God of War, Drawn to Death, Calling All Cards, a bunch of other things. The Super Nintendo, what I call it is the SNES. I know a lot of people call it the SNES, but that is how it was introduced to me. And I'll tell you the day it was introduced to me. I will never forget it. I started working at Sony ImageSoft as a tester, and they gave me a cubicle filled with all the latest consoles, and I had a Genesis. I did not have a SNES back at my apartment in college. And I looked at that controller of the Super Nintendo, or the SNES, and I was super intimidated, and I was like, whoa, look at all the buttons. Because remember, the Genesis at the time, this was before Mortal Kombat and Street Fighter on the home consoles, had 3 buttons, tops. And all the other testers were like, do not hire this fucker, because the dude is like intimidated by the Super Nintendo controller. Thank God they hired me, and I had a great career and all that good stuff. But anyway, the point is, that was my first experience with the SNES. It would go on to become certainly in my top 3 video game consoles of all time. To this day, I have one in the closet. To this day, I will pull it out sometimes and plug it in, and it still feels good. It is so satisfying to take one of those carts and just shove that little chunky fucker into the top of the Super Nintendo, and just the sound of it and the satisfying click when it goes in.
And it's obviously, you know, look, everybody loves the same stuff, right? There's like Zombies Ate My Neighbors, Link to the Past, Super Star Wars. But there's some obscure gems on that fucking system. Metal Warriors is a game that a lot of people don't know about, but it was actually made by LucasArts, and we at Sony ImageSoft were looking at Metal Warriors, and the test department adored it. It was basically like split-screen robot fighting where you could get out of your fucking robot. This was back before, Titanfall, right? And fly around and get in different robots. It was an insane deathmatch split-screen game. But for some reason, Sony didn't pick it up. I don't know why. It's fucking brilliant. It's called Metal Warriors. Skyblazer was great. Indiana Jones' Greatest Adventures was great. The whole thing, there's so many classic games. It's wonderful. It's brilliant. I love the SNES. Absolutely top 3 game consoles of all time. And it probably would give number 2 and number 1 a run for their money. I will always love that little gray fucker. And SNES, I love you. Luego tendremos el lanzamiento de un juego muy curioso de plataformas con elementos de rompecabezas, y se trata nada más y nada menos que del segundo juego de la mítica Blizzard Entertainment, The Lost Vikings. Se trata de controlar a 3 vikingos que deben colaborar para finalizar cada nivel. El juego resalta los toques de comedia y algunos elementos de juego de rol que eran únicos para un juego de este estilo. Curiosamente, la Super NES también tendría adaptaciones de juegos famosos de otras plataformas como la PC, y esto incluiría leyendas como es el caso de Mech Warrior, versión que fue posible gracias al modo 7 tratando de emular la jugabilidad 3D del juego original. Una experiencia muy curiosa. En este momento del año, Factor 5 se dispondría a sacar una versión de su nueva serie de shooters. Super Turrican. El juego tendría unos gráficos excelentes, con un diseño de nivel libre, sin linealidad y una banda sonora que soportaba Dolby Surround en 1993. Los desarrolladores de Factor 5 son famosos gracias a su habilidad técnica, y este juego es prueba de ello. Batman Returns nos llegaría en abril, y como no, de la mano de Konami, que nos traería de este modo otro muy buen juego para la Super NES, un beat 'em up del Caballero Oscuro que seguiría la trama de la película principal y con unos gráficos realmente espectaculares, una banda sonora de lujo y muy buena jugabilidad. Quizás no sea el mejor juego de Konami o un título rompedor, pero sin duda es una de las mejores adaptaciones de películas a videojuegos para la consola. Pero nada nos prepararía para lo que Nintendo lanzaría a continuación, un juego que nadie se esperaba y tal vez nadie quería. Dada la popularidad de los juegos educacionales en la época, Nintendo, asociado con Radical Entertainment, desarrollarían un juego de Mario. Pues sí, un juego de Mario educacional. Ahora, si eso no te parece lo suficientemente extraño, el juego tendría de protagonista no a Mario, sino a Luigi, con el título Mario is Missing. Es decir, Mario está perdido. El juego saldría primero en PC MS2, así es, fuera de las consolas de Nintendo, porque era donde principalmente el mercado educacional se enfocaba, seguido por este port para la Super NES. El juego es muy parecido a un juego de aventura gráfica donde visitas diferentes escenarios alrededor del mundo investigando qué sucedió con Mario. Olvida la jugabilidad de los juegos de plataforma de Mario. Esto es un juego muy diferente, con diálogos y objetos y pistas que encontrar muy al estilo de Carmen Sandiego, pero con una perspectiva de side-scroller. El juego fue bien recibido para ser un juego educacional, pero no es considerado un juego a los estándares de la serie de Super Mario. Un juego curioso, producto de la época y que no sería el último de su estilo. Natsume regresaría con Poki Rocky. No vendió
muchísimo en su época y que hoy es uno de los juegos más caros del catálogo de la Super NES. El juego es un shooter multidireccional con una perspectiva superior donde vamos disparando a todo lo que se mueve, pero por el estilo de su presentación le da un acercamiento de ser más una aventura. El juego, sin embargo, fue recibido muy bien por la crítica, absolutamente recomendable. Rock'n'Roll Racing de Silicon Synapse, el desarrollador que luego se convertiría en Blizzard Entertainment, pretendía colocar en el mercado una secuela de su juego RPM Racing para estas fechas, pero en vez de eso decidieron darle un giro al tema del juego y hacerlo más heavy metal, y así fue que nació Rock'n'Roll Racing para la Super NES. El juego preserva la perspectiva isométrica de su predecesor, pero ahora con pistas y carros temáticos, haciendo alusión a elementos de rock pesado. Y por si fuera poco, el soundtrack contiene muchas melodías clásicas de la historia del rock adaptados a 16 bits. El juego se podría jugar de hasta 2 jugadores, con el resto controlados por la inteligencia artificial del juego, y te permitiría atacar a tus adversarios de diversas formas. Es un juego sumamente divertido y uno de los mejores si te gusta el rock y las carreras de batalla. Volvamos a la acción y hablemos del siguiente juego. Una secuela de un videojuego querido por muchos y la causa de que muchos controles de NES fueran tirados al piso en un ataque de ira, y que llegaría de parte de la desarrolladora Rare. Finalmente tendríamos Battletoads in Battle Maniacs, la secuela del famoso Battletoads de NES. Los renacuajos musculosos volverían esta vez mejorados a 16 bits con mucha acción y música pegajosa. El juego fue recibido de buena manera, pero no era muy original. De hecho, literalmente tendría remixes de escenas del juego original, así que no fue una secuela perfecta. Sin embargo, sigue con su tema de alta dificultad y jugabilidad variada, con niveles de beat'em up clásico, así como las infames motocicletas super veloces. Si te gustan los buenos retos, es un juego que debes probar. He's back, he's here, he's Mario. No, he's the new and improved Mario in Super Mario All-Stars. So much Mario, it's a Mario smorgasbord. It's all the wigged out Mario Brothers adventures you ever played and then some. But this is juiced up 16-bit only on the Super Nintendo Entertainment System Mario. So it's bigger Mario, better Mario, in your face Mario. It's Raccoon Mario, Mario throwing fireballs, Mario hurling turnips, Mario negotiating an arms deal. Okay, maybe not. It's Mario like you've never seen him. What's 2 plus 2 Mario? What's the capital of Ohio Mario? You're gonna live, breathe, eat, sleep Mario in Super Mario All-Stars. 4 complete Mario games, including the never-seen lost levels. You can't get more Mario than this, which is why the best play here. Super Mario All-Stars sería probablemente uno de los primeros remasters a los que muchos estaríamos expuestos. Se trataba de una recopilación de los 3 primeros juegos de Mario de NES, más el llamado Lost Level, que fue realmente el Super Mario Bros. 2 de Japón, y que nunca salió en Norteamérica, debido a que lo consideraron demasiado difícil. El juego vendría con claras mejoras, tanto gráficas como musicales, y fue todo un éxito de ventas, e incluso se llegó a vender en un pack junto al sistema, y además incluía en el mismo cartucho el Super Mario World. 5 de los mejores juegos de Mario, todos en un solo cartucho. Además, el juego permitía guardar la partida en 3 slots diferentes por juego, y el sprite de Luigi del primer juego dejaría de ser un simple cambio de color para ser el sprite adaptado a la forma de Luigi que conocemos hoy, y que además podía saltar más alto. No fue un título revolucionario, pero sin duda sí fue un gran juego para todos los poseedores de la Super NES.
por si fuera poco, este año tendríamos una secuela también muy esperada de un juego muy querido, Top Gear 2. Este juego utilizaría gráficos muy similares al anterior, pero con elementos nuevos que afectaban a la jugabilidad, como daños en los carros que se representaban con una gráfica y cambios climáticos que afectaban el control del vehículo. También ahora se incluiría la posibilidad de mejorar tu auto con mejores partes para aumentar su desempeño. Una buena secuela iterativa a un clásico de los 16 bits. Luego del exitazo que tuvo el port de Street Fighter 2 en la consola, Capcom se propuso en lanzar otro port actualizado. Este fue Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, que adaptaba el juego a la versión de arcade que fue lanzada como respuesta a los mods bootleg que habían tenido el juego original, donde se hackeaba el chip ROM del juego para que corriera el mismo más rápido. Capcom vio en la comunidad que el hack fue muy bien recibido, así que decidió hacer una versión oficial. Además de permitir el cambio de velocidad en el juego, también habrían nuevos ataques para varios personajes, balanceo general del juego para una escena competitiva más justa y por si fuera poco, se liberaría la posibilidad de jugar con los Grandmaster, los últimos 4 personajes del modo arcade: Balrog, Vega, Sagat y Bison, lo cual fue una adición originalmente del Champion Edition que nunca salió para la Super NES. Por supuesto, el juego tuvo una gran acogida en todo el mundo, que tenía una sed insaciable de Street Fighter, vendiendo más de 4 millones de copias, y siendo así el segundo juego de una third party en estar en la lista de los 10 juegos más vendidos de Super NES. Si sumamos lo que vendió la versión original de Street Fighter 2 de World Warrior, ya estaríamos hablando de un total de más de 10 millones de copias vendidas de la serie en la Super NES. Street Fighter reafirma que es el rey de los juegos de pelea de 16 bits. Pero Capcom no se detendría con una nueva versión de Street Fighter y lanzaría otra secuela de un juego popular, Final Fight 2. Así es, volvía el fortachón de Mike Hagar a poner orden en las calles con este beat'em up a todo lo que da. Finalmente podremos jugar con 2 personajes simultáneamente y podremos escoger a 2 personajes nuevos, Carlos Miyamoto y Maki Geri Uzai. En general, el juego es bastante similar al primero, controles simples y directos, de salto y golpe con variantes dependiendo de qué personaje controles, además de poder utilizar todas las armas que puedas conseguir por tu camino. Una buena secuela a un buen juego, considerada superior al original, vendiendo alrededor de 1 millón de copias. Super Bomberman sería una secuela de la serie clásica de Bomberman de Hudson Soft, con su perspectiva tradicional desde arriba y con navegación rectilínea donde los jugadores van colocando bombas para destruir obstáculos, enemigos y eliminar a otros jugadores o causar reacciones en cadena que podrían terminar destruyéndote si no tienes cuidado. La gran innovación de este juego es que soportaría 4 jugadores al mismo tiempo en el modo de pelea con rounds de 2 minutos. Las escenas irían reduciendo el área de movilidad con paredes indestructibles para obligar a los jugadores a destruirse, y solo uno podría sobrevivir. Por supuesto, habrían ítems especiales que modificarían tus habilidades y condiciones de pelea que darían variedad a la jugabilidad. Pero te preguntarás, ¿cómo es que la NES podía soportar 4 jugadores con solo 2 ports de control en la consola? Pues es que este juego sería el primero en utilizar un periférico de la Super NES bastante peculiar, el Super Multi-Tap. Similar a un concentrador, el Super Multi-Tap podía usar el segundo port de control de la consola y convertirlo en 4, haciendo posible jugar hasta con 5 controles. Sin embargo, Super Bomberman solo soportaría 4 jugadores. La versión de PC Engine sí soportaría los 5 con su propio Multi-Tap.
Sin embargo, habrían juegos posteriores que sí utilizarían la posibilidad de jugar con 5 personas. Este periférico fue lanzado por la misma Hudson, pero habría otras versiones lanzadas por compañías de terceros como el Hori Multitap, el Multi Adaptor Auto y el más curioso, el Tibalt Tap 6 Player Adaptor de Naki, que agregaría la posibilidad de un sexto control, pero nunca en la historia de la Super NES hubo un juego que soportara más de 5 jugadores. Hey, what's up? Brandon Jones here. If we're going to talk about the Super Nintendo, we have to talk about how it was the golden age of licensed video games. We've always gotten video games based on popular properties, but for those of you that didn't grow up when the Super Nintendo was a thing, if a big popular movie was happening, it was probably going to have some sort of licensed game, a direct licensed game, a game based on that movie specifically. And I just want to share some of my favorites that were on the system that were based on some of the best television shows and movies of that time. The Adventures of Batman and Robin got its own game. Aladdin had an incredible game on the Genesis, but in my opinion, had the superior game on the Super Nintendo. The Lion King also had a pretty good game. Alien 3 had a really great game, one of the early action survival games. Batman Returns had maybe one of the most faithful licensed soundtracks that made its way from the film into the actual game. A lot of movies and TV show games just redid their music, and a lot of that music in the Super Nintendo game was actually from the movie. Hook got a great game. Jurassic Park got a couple of great games. Mickey Mouse was in a bunch of great games on the system. There was the Super Star Wars trilogy, Indiana Jones's Greatest Adventures. I even enjoyed Roadrunners, Death Valley, Rally, and RoboCop vs. Terminator, and The Rocketeer. Of course, Turtles in Time is incredible, and True Lies wasn't too bad. A couple great Spider-Man and X games. Looney Tunes made out really well in the system. The Simpsons had some fun games. Dragon Ball and Power Rangers both had like 3 or 4 games. And even stuff like Chester Cheetah and Cool Spot got great games on the Super Nintendo. And so I know you want to talk about A Link to the Past, you want to talk about Pilot Wings and Mario Kart, you want to talk about Super Mario World, but these were the games that I was playing. This is the stuff that I really enjoyed. And even as exciting as games are now, this is the type of stuff that I miss, that I could, see a film like Jurassic Park and then almost immediately go and pick up a game and play that at home. So thank you, Super Nintendo, for having all of those amazing movie games, all those great comic games, and I miss you. Yoshi Cookie no sería el único juego que tendríamos en la nueva mascota de Nintendo. Otro muy curioso fue Yoshi's Safari. Créanlo o no, un shooter en rieles que usaba el modo 7 para simular un ambiente 3D y el Super Scope para apuntar y disparar. Básicamente controlas a Mario en primera persona mientras monta a Yoshi. De hecho, puedes ver la cabeza de Yoshi en la pantalla y debes evitar pegarle o te restará vida. El juego te permitía disparar varias veces, pero si abusabas demasiado de usar el gatillo, tu energía se acababa y debías dejar que se recargara con el tiempo. También, si encontrabas flores de fuego, te permitiría aumentar al máximo el tiempo que podías disparar antes de que se te acabara la energía. Si aún no te parece lo suficientemente loco, el juego tenía partes de plataformeo, donde era obligado a apuntar y saltar con el botón del cursor de la Super Scope. Y también hay caminos alternativos que podías seguir para pasar los niveles de distintas formas. Pero los juegos de pelea seguirían saliendo para la Super NES. Esta vez tendríamos un port del único contendiente real que tendría Street Fighter en el hemisferio occidental: Mortal Kombat. Nacido como la mayoría de los juegos de pelea en el mundo del arcade, Mortal Kombat era un juego con muchas peculiaridades.
Primero, luciría una tecnología gráfica que lo haría resaltar debido a sus gráficos sumamente realistas para la época. Hasta el momento, la mayoría de los gráficos hechos para los videojuegos basados en sprites utilizarían técnicas de creación de los mismos, completamente manual. Pero Mortal Kombat utilizaría sprites totalmente digitalizados, donde Midway, el estudio creador del juego, filmaría actores reales para todo el roster de 7 personajes. Estos videos serían luego trabajados cuadro por cuadro para adaptarlos a sprites y poder ser utilizados en el juego. Ed Boon y John Tobias, reconocidos como los creadores del juego, le dieron una dirección muy clara hacia una temática ultraviolenta, donde además de los personajes tener poderes fantásticos como bolas de fuego o hielo, entre otros movimientos mágicos, también habría sangre abundante que saldría de los cuerpos de los personajes a medida que recibían golpes. Además, los muy famosos Fatalities, donde el jugador ganador tendría la posibilidad de seguir una combinación de botones al final de la pelea para ejecutar un movimiento especial que aniquilaría a su oponente de manera brutal y barbárica. Ejemplos de estos Fatalities incluirían sacar corazones, quemar vivo al oponente hasta que quedaran solo los huesos, desmembrar sus cuerpos, entre muchas otras locuras que quedarían impresas permanentemente en los jugadores de la época. El impacto de la violencia en este videojuego era parte de su promoción. A medida que se regaba de boca en boca lo increíble de los gráficos del juego, sumado a su nivel sangriento extremo y jugabilidad sólida, los arcades se llenarían rápidamente y la fiebre de Mortal Kombat sería un virus imparable. Imparable a tal nivel que los medios de comunicación empezarían a reportar sobre el juego para cubrir sus aspectos violentos, pero irónicamente dándole más popularidad. Si bien la crítica de los videojuegos violentos y su posible efecto en los niños no es algo nuevo en la industria, Mortal Kombat junto a un videojuego de la Sega CD, Night Trap, desatarían la más grande campaña a favor de la prohibición de los videojuegos violentos en la historia. Fue tal la presión de los medios y las campañas que en ese mismo año en el Congreso de Estados Unidos se expondría el caso de parte de los senadores Herb Kohl y Joe Lieberman como un problema de pánico moral, o como Eugene F. Provenzo lo explicó: videojuegos con gráficos casi de televisión, pero abrumadoramente violentos, sexistas y racistas. Every day, the news brings more and more images of random violence, torture, and sexual aggression right into our living rooms. Violence and violent images permeate more and more aspects of our lives. And I think it's time to draw the line. I know that one place parents want us to draw the line is with violence in video games. The fact is that a new generation of video games crosses that line, containing the most horrible depictions of graphic violence and sex, including particularly violence against women. Like the Grinch who stole Christmas, these violent video games threaten to rob this particular holiday season of a spirit of goodwill. Instead of enriching a child's mind, these games teach a child to enjoy inflicting torture. Mortal Kombat and Night Trap are not the kind of gifts that responsible parents give. Night Trap, which adds a new dimension of violence specifically targeted against women, is especially repugnant. It ought to be taken off the market entirely, or at the very least, its most objectionable scenes should be removed. But those games are only 2 examples. Let me tell you about another video game called Lethal Enforcers. It comes with a special piece of hardware, an oversized handgun called the Justifier. And what does this game seem to teach our kids? Basically, that a gun can solve any problem. With Lethal Enforcers, sometimes the player hits innocent bystanders. In that case, blood splatters to the ground. But what the heck? Bystanders need to learn to get out of the way. About 2 months ago, I saw the video game Night Trap for the first time. It is a sick, disgusting video game, in my judgment. It's an effort to trap and kill women. Shame on people that produce that trash. It's child abuse, in my judgment.
Nintendo is just as concerned about the issue of violence, whether in movies, television, or video games, as anyone in this room. Of course, every entertainment executive tells Congress that, but Nintendo can back it up. In the mid-1980s, when Nintendo entered the video game business in this country, the issue of violence in video games was not in the public's eye. But just like today, there was a computer software industry selling video games, and some of these games contained excessive violence and pornographic material. We didn't want Nintendo's name associated with this kind of product. Even then, we were concerned about game content. So in 1985, when we launched our first Nintendo home video game system, we made a conscious business decision not to allow excessively violent, sexually explicit, or other offensive games in our system. In the past year, some very violent and offensive games have reached the market. And of course, I'm speaking about Mortal Kombat and Night Trap. And let me say that for the record, I want to state that Night Trap will never appear on a Nintendo system. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Obviously, it would not pass our guidelines. This game, which as you've indicated, promotes violence against women, simply has no place in our society. I'm pleased to present Sega's views on how we can best ensure that all consumers, especially parents, have the information they need to make appropriate choices among interactive video products for their family. In recent days, the glare of the media spotlight on this issue has resulted in the circulation of a number of distorted and inaccurate claims. The most damaging of these distortions, in my view, is the notion that Sega and the rest of the digital interactive industry are only in the business of selling games to children. This is not the case. Yes, many of Sega's interactive video titles are intended and purchased for young children. Many other Sega titles, however, are intended for and purchased by adults for their personal entertainment and education. The average Sega CD user is almost 22 years old, and only 5% are under the age of 13. The average Sega Genesis user is almost 19 years old, and fewer than 30% are under age 13. As you can see, evolving interactive technology has spawned a huge market that goes well beyond the child-oriented directed titles that gave the industry its start. Clearly, whatever Congress might do would affect a large, diverse group of consumers, young and old, in a volatile industry only in its infancy. Information, not regulation, is the appropriate policy. Last September, Sega completed its phased implementation of a comprehensive parental guidance program, which we began developing over a year and a half ago. The Sega program is a three-pronged approach designed to help parents determine the age appropriateness of different interactive video software. It includes a rating classification system, a toll-free hotline, and an informational brochure. I find that so extremely offensive, and the only word you can say to the manufacturers and the shareholders of the company is shame on you. And I think that they really should stop and think about what they're doing. I mean, how would you like to have a teenage daughter go out on a date with someone who's just watched or played 3 hours of that game? I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will. Es importante mencionar este contexto histórico para entender el estado de la adaptación de Mortal Kombat en la Super NES. Nintendo en la época tendría una posición muy estricta ante la violencia, así que solo permitiría lanzar este juego si la sangre era completamente censurada. Midway y la editora Acclaim aceptarían esta condición, y el juego saldría en el lunes mortal, junto a otras 3 adaptaciones en otras consolas. La versión de Super NES tendría una jugabilidad buena, gráficos un poco reducidos a los arcade pero bastante fieles comparados a las otras plataformas.
Pero a pesar de tener los famosos fatalities, era desconcertante ver cómo un personaje puede sacarle el corazón a otro sin poder ver el órgano ni la sangre que obviamente se derrama en tal acto. Efectivamente, en esta adaptación no habría nada del gore que haría al arcade original tan popular. Toda la sangre fue sustituida por un efecto de sudor. La versión de Mortal Kombat para la Genesis de Sega mantendría toda la sangre y violencia de la versión original, haciéndola una adaptación infinitamente mejor que la de Super NES. Y por supuesto, esto conduciría a tener unas ventas mucho mayores, de 4-1 en la Genesis. Para hacer la versión sin censura posible, Sega le estamparía al juego una clasificación de MA13 por la Video Game Rating Council, una organización creada por la misma Sega. Además de eso, el juego vendría originalmente con la sangre desactivada, pero se podía activar fácilmente con una combinación de botones. En esta época es cuando nos damos cuenta que la guerra de consolas no solo se jugaba en las mismas y sus juegos como tal, o sus comerciales, sino también políticamente. Y es que Nintendo utilizaría el hecho de que Sega sacara el juego sin censura en las ya mencionadas sesiones del Congreso de Estados Unidos, desprestigiando a Sega. Y es por esta razón que el juego nunca pudo ver la luz del día en España, ya que Sega España tuvo miedo a la controversia. Toda esta presión política causaría que la industria de los videojuegos llegaran al acuerdo de la creación de la IDSA, Interactive Digital Software Association, hoy llamada ESA, Entertainment Software Association, como una organización que defendería los intereses de la industria en su totalidad, igualitariamente, y llevaría a la creación del sistema de clasificación ESRB, Entertainment Software Rating Board, la cual se empezaría a implementar el siguiente año para todos los juegos de manera de informar al consumidor del contenido de cada videojuego. Eventualmente, más allá de los 90, veríamos a otras organizaciones similares surgir en el resto del planeta, con sistemas similares como PEGI y Zero. A pesar de eso, representantes políticos como el senador Lieberman aún pensarían que este sistema no era suficiente y continuarían ejerciendo presión en futuras generaciones de consolas. La violencia en los videojuegos seguiría siendo un problema incluso en nuestros días, con intentos de control de ventas a menores e incluso prohibición. Pero los derechos de libertad de expresión y la capacidad de los videojuegos de ser cultura y arte siempre han triunfado por encima de tales propuestas. ¿Es la versión de Mortal Kombat en Super NES buena? La versión de Genesis definitivamente preservaba más la integridad del juego original y es la recomendada en este caso. Pero la adaptación de Super NES sigue siendo importante porque es un reflejo de un contexto histórico que cambiaría a los videojuegos para siempre. Dejando ya el tema de la violencia a un lado, la Super NES seguiría viendo lanzamientos interesantes y aunque suena trillado, Konami regresaría con otro gran título, Sunset Raiders, el port de un juego de arcade que podrías definirlo como el Contra del Oeste, con sprites mucho más grandes, gran acción, gran humor y unos gráficos muy coloridos. Definitivamente un port espectacular. Curiosamente, este juego nunca salió en Japón. The Empire Strikes Back, que al igual que su predecesor seguía muy de cerca los acontecimientos de la película original, incluyendo niveles que usaban el modo 7 con la icónica pelea de Hoth, Cloud City entre otros y una tremenda banda sonora que trata de aproximarse lo más posible a la de las películas, gracias al gran sonido de la consola. Este juego resultó ser bastante mejor que el original, sobre todo en cuanto a dificultad se refiere, aunque no por ello es fácil. Sin embargo, los nuevos personajes y movimientos, así como la disposición de niveles, hacen de esta segunda parte un juego más apetecible. Pero muchos recordarán este año por un juego realmente increíble. Y una de las joyas de este sistema para los amantes de los JRPG,
Y después de que Squaresoft había tenido una gran presencia en el sistema con su franquicia clásica de Final Fantasy, una franquicia nueva sería introducida a la audiencia occidental. De hecho, este juego formaba parte de la serie Seiken Densetsu en Japón, como un spin-off de Final Fantasy. Y el primer juego de la serie vio un lanzamiento occidental llamándolo Final Fantasy Adventure en la Game Boy. Sin embargo, Square vio la oportunidad de establecer la franquicia con su propio nombre, Seiken Densetsu 2. Este juego sería llamado en el occidente con el título que reconocemos todos, Secret of Mana. El juego comienza con una tonada emocional en crescendo, que revelaría una escena donde los protagonistas del juego admiran a un árbol grande y frondoso, y así, de manera inspiradora, se nos abrirá el corazón a todos los RPGistas de la época, favoreciendo la exposición visual y dando un choque emocional al jugador. El juego comienza con una tonada emocional en crescendo, que revelaría una escena donde los protagonistas del juego admiran a un árbol grande y frondoso, y así, de manera inspiradora, se nos abriría el corazón a todos los RPGistas de la época, favoreciendo la exposición visual y dando un choque emocional al jugador. Pero la calidad musical no pararía ahí, sino que se extendería a través de todo el juego gracias al impecable trabajo de Hiroki Kikuta, un compositor que había trabajado en otros títulos como Romancing Saga, creando los efectos de sonido del juego, pero tendría la oportunidad de ser un compositor musical en este. Kikuta-san no decepcionaría. Las tonadas de este juego van desde lo tranquilo, feliz, hasta la acción desenfrenada con un estilo único que pretendía no ser ni muy pop ni muy de videojuego. Lo cual es irónico porque inspiraría a muchos otros juegos posteriormente, haciéndolo de hecho un soundtrack bastante característico hoy en día. Kikuta-san trabajaría frente a las limitaciones musicales de la Super NES con dificultad, pero tendría resultados completamente increíbles. Una vez que entramos al juego, encontramos un pixel art que aún aguanta la prueba del tiempo, con gráficos coloridos y personajes carismáticos. Hiromichi Tanaka dirigiría el juego, probablemente el diseñador más importante de Square. Junto con Kikuta-san colaboraría para producir una historia fantástica, interesante y una jugabilidad RPG en tiempo real muy parecida a Zelda, que te permitía atacar con diversas armas pero con un sistema de carga y enfriamiento para ataques fuertes, lo cual le daba un ritmo a las peleas muy único. Además, tendría un sistema de anillos que permitiría elegir acciones específicas en cada uno de los personajes, como magias, ítems y otras configuraciones. El juego se podría jugar de una persona cambiando de personaje en medio de las peleas, o incluso podías jugar en colaboración con tus amigos con hasta 3 personas usando el Super Multitap, una vez que tenías los personajes principales del juego. El juego tendría una longitud bastante buena, con una historia mística y adorable, con sus sorpresas inesperadas y una dificultad bastante balanceada y divertida. El paquete que ofrece este juego tiene todo lo que puede acercar a un juego a la perfección. Fue recibido muy bien por la crítica, con puntuaciones bastante altas y ventas bastante buenas en general, 1.8 millones para ser precisos. Muchos ponen al juego bastante en alto en el ranking de los mejores juegos de la historia, e inclusive merecedor del título de mejor juego de la historia en la lista de algunos. Secret of Mana es así de bueno. Un juego obligado en la colección de cualquier amante de los RPG y una de las razones por las cuales la Super NES es recordada con tanto aprecio. Luego en el año tendremos una secuela para ActRaiser llamada efectivamente ActRaiser 2. Muchas personas que les encantó la mezcla de jugabilidad de plataforma con estrategia o modo Dios se vieron decepcionadas al ver que este juego solamente se concentraría en el género de plataformas. Además, el juego tampoco sería una secuela en términos de historia. En cambio, el juego se desarrollaría en un universo diferente al primero. En general fue un juego que decepcionó, ya que no terminó siendo tan bueno como el original. Capcom, quien durante el año ya nos había regalado varios juegazos, no se despediría sin otra colaboración con Disney. Aladdin. Un juego muy curioso en el hecho de que para la Super NES fue desarrollado por Capcom, pero para la Mega Drive fue desarrollado por Virgin.
y marcaría de esta forma la última adaptación de una película o serie de Disney por parte de Capcom para Nintendo, ya que de aquí en adelante sería Virgin quien tomaría el control. Eso sí, Capcom sacaría 2 juegos más de Mickey. Todo un enredo de licencias. En todo caso, Aladdin de Super NES es un juego genial, con unos gráficos coloridos sin igual, animaciones excepcionales y que aún a día de hoy genera discusiones legendarias sobre qué versión es mejor, la de Genesis o la de Super NES. Y si creías que ya no saldrían más juegos de pelea, pues te equivocas. Porque uno muy curioso sería lanzado en esta época, Clay Fighter. Lo que lo hacía interesante es que todos los personajes estaban hechos de plastilina y digitalizados para darle un estilo muy de película de stop motion. Los personajes serían bastante alocados y divertidos, como un muñeco de nieve, un payaso o Elvis. Pues sí, el juego estaba lleno de humor y sátira por todos lados. El juego estaba lleno de humor y sátira por todos lados. Vale la pena probarlo, pero no esperen la profundidad y jugabilidad de un Street Fighter. El 93 también sería el año de la multimillonaria película de Steven Spielberg sobre dinosaurios, Jurassic Park. Y esta contaría con un sinfín de material de marketing y productos por donde quiera, y las consolas no podían faltar. Específicamente para Super NES tendríamos un juego de acción-aventura top-down con primera persona. Preguntarás cómo funciona esto. Pues cada vez que controlabas al personaje de Alan Grant por el parque en las afueras, tendrías la perspectiva top-down. Cuando entras en los edificios, la perspectiva cambiaría a primera persona de manera parecida a Doom. El juego tendría muy buena recepción a pesar de estar lejos de la perfección, pero definitivamente vale la pena probarlo, además de ser un juego difícil para los que busquen un buen reto. Y por si fuera poco, tendríamos otro juego de pelea de la gente de SNK. Sería un port de su segundo juego de pelea después de Fatal Fury y estamos hablando de Art of Fighting. Al igual que muchos juegos de la época, nos enfrentaríamos en peleas que se ganan con 2 de 3 rounds, con personajes con movimiento bastante diferenciado, con botones de golpe, patada y un botón que variaba entre golpes, patadas o agarres. También habría un botón para hacer provocaciones o taunts, lo cual le daba personalidad a las peleas. Pero más importante que eso sería el Spirit Gauge, que sería una barra especial aparte de la vida que se utilizaría exclusivamente para ataques especiales, algo que el género de pelea adoptaría en futuros títulos. Y esta barra también podrías bajársela a tu oponente ejecutando provocaciones. Por si fuera poco, el juego también introduciría super ataques y ataques de desesperación, haciendo un juego que de verdad innovaría mucho en el género. Además de eso, la versión de Super NES tendría un final extendido que conectaría directamente con la secuela, haciendo de esta la mejor versión para disfrutar del título. Y así llegaríamos al tercer juego de Battletoads, sí, el segundo en el mismo año. Y no solo eso, sería un crossover con otros títulos de beat'em up de los 8 bits, Battletoads y Double Dragon. El juego es exactamente eso. Elige a los personajes de ambos juegos, abre tu camino a través de varios niveles, enfrentándote a jefes hasta terminar el juego. También saldría en la NES, así que no te esperes nada increíble más allá de mejores gráficos. Y si es que algo se le puede criticar al juego es que no innova en nada. Pero es un beat'em up bastante divertido. De igual manera, si eres fan del género, seguro lo disfrutarás. Luego tendríamos el primer juego de una serie clásica que no ha visto la luz en un buen tiempo, pero que muchos aún recuerdan con añoro. Lufia and the Fortress of Doom. Sería un JRPG de peleas aleatorias donde atraviesas varios calabozos tratando de salvar al mundo de la Armada Sinistral. El juego es muy sólido y bastante bueno. Tal vez no sería de los mejores RPG que tendría el sistema, una batalla difícil de ganar en esta consola, pero sí sería de los mejores de este año. Si te gusta el género JRPG clásico, Lufia vale la pena. Ahora es el momento de viajar en el tiempo junto con Mario en Mario's Time Machine. Este sería el segundo título educativo junto a Mario's Missing que se lanzaría con la consola, lleno de acertijos, rompecabezas y aventuras. Esta vez controlando al hermano principal, tendríamos la oportunidad de viajar a través de distintas épocas en la historia de la humanidad, para evitar que Bowser complete su colección de piezas históricas y cambie nuestra línea de tiempo. En fin,
El juego sería mediocre como el primero, pero otro lanzamiento curioso en la franquicia de Mario. Ya listo para las navidades, Konami, que parecía imparable, nos traería el regreso de las Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Sería un juego de pelea con nuestra franquicia favorita de los 80 y es considerado por algunos como el quinto juego de la serie clásica de las Tortugas Ninja. Esta vez no sería un beat 'em up, sino pues obviamente un juego de pelea. Todas las tortugas, Destructor y más personajes estarían disponibles y sería muy similar a Street Fighter 2 pero con tortugas. El juego es bastante aceptable, pero no rompía ningún molde y sería el último videojuego de las Tortugas Ninja en consolas por un buen tiempo. Esto debido a que el interés de la serie de televisión original estaba en bajada en la época. Sin embargo, si en algo destaca, hay que decirlo, es en el apartado gráfico. Todo un derroche de color y calidad. Y con esto cerramos otro año increíble de la Super NES. Como podemos ver, estuvo lleno de juegos de pelea, tecnología impresionante en 3D que empujaba lo que era posible en las consolas de 16 bits, juegos japoneses inspiradores, multijugador a montón y mucho más. La Super NES incluso fue parte de discusiones políticas que impactarían la cultura de la época significativamente y por ende la historia de los videojuegos y de la civilización misma. La consola estaba totalmente establecida, pero la guerra de consolas continuaría en un mundo donde ya los sistemas de 32 bits eran una realidad. Pero eso será una historia para el próximo episodio de la leyenda de la Super NES.